In a foreign place, the saving grace was the feeling that it was a heart that he was stealing. Oh, he was ready to impress, and the fierce excitement, the eyes are bright, he couldn't wait to get away. And I bet that Juliet was just the icing on the cake. Make no mistake, no. If somehow we could have shown you the place you wanted, well, I'm sure you could have made it that bit better on your own. And I bet she told a million people that she'd stay in touch, but all the little promises that don't mean much when there's memories to be made. And I hope you're holding hands by New Year's Eve. They made it far too easy to believe. Entonces así empecé, me empezó a gustar mucho. Pues ya tengo aquí 12 años, lo decía yo aquí al amigo Pablo, que ya no hace falta que me pongan el ticket de activo fijo de la Conducef, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho, y la verdad la labor que hacemos todo es muy loable para con los usuarios, ¿no? Defender a los usuarios, pero sí nos damos cuenta que afuera de Conducef, de las instancias para proteger al usuario, necesitamos abogados financieros que realmente revisen y que realmente tengan la conciencia no nomás de ganar, ¿no? Como llegan las instituciones financieras y todo, con sus grandes capitales, tratar de acaparar todo, ¿no? Como lo vemos con las cosas de interés. A ver, yo quisiera que si yo meto en el banco lo que debo en tarjeta de crédito, que me den lo que la tarjeta de crédito me cobra de intereses, ¿no? Nunca me van a dar un 33% anual, ya quisiera, me dan un 5, un 6. Entonces, pues hacer la cosa más justa y equitativa. Entonces me ha gustado mucho, además de que es una rama, pues, socorrida, porque cada día hay mucha gente que necesita los servicios de un abogado, pero que vemos que desgraciadamente no los hay. Por eso es que la función de Conducef cada día son mucho más usuarios que tenemos, que nos está sobrepasando ya la atención día a día, pues somos poco personal, pero ¿qué quiere decir? Las quejas se incrementan anualmente. Bueno, del año pasado al antepasado se incrementaron las quejas a un 400%. O sea, imagínense, un 400% con la misma gente y el mismo personal. ¿Por qué? Porque lo que les decía, la bancarización día a día está creciendo. Entonces, por eso es que nos ha gustado mucho y ha sido una experiencia que hemos tenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nos